Hola, bienvenidos a esta presentación sobre cómo ser los padres que siempre quisimos ser con motivo del mes del Día del Padre. Yo soy Israel Valderas, psicoterapeuta de Clínica Bienestando, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Ok, bueno, antes que todo, ¿no? Necesitamos, para comenzar, el autoconocimiento. ¿Qué significa el autoconocimiento? Bueno, prácticamente conocerse a sí mismo, ¿no? Y cómo vamos a actuar, cómo estamos actuando, cómo hemos actuado durante nuestra vida, ¿no? En diferentes contextos. Ahora, para nosotros poder tener este autoconocimiento e incluso conocer a los niños, necesitamos partir del contexto. ¿Qué significa el contexto? Es ese sitio donde nosotros nos encontramos y dependiendo de ese sitio vamos a tener ciertas conductas. Por ejemplo, yo no me comporto de la misma manera en el área del trabajo, que en mi casa, que con mis padres, que con mis amigos, ¿no? Entonces yo voy a tener una conducta diferente dependiendo de dónde me encuentre. Ahora, esa conducta naturalmente va a tener consecuencias, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si yo, ¿no? Me peleo, ¿no? En el trabajo? Bueno, puedo tener otro tipo de problemas, a diferencia de si yo me peleo con mi pareja o si yo me peleo en la calle, ¿no? Dependiendo de dónde esté y dependiendo de la conducta que yo tenga, voy a tener ciertas consecuencias. Ahora, estas experiencias que proporcionemos en el contexto de la relación con el niño van a moldear la cultura, la estructura física del cerebro. Esto significa que dependiendo de nuestras consecuencias, vamos a moldear su conducta, ¿no? Ahora, quiero hacer énfasis sobre dos tipos de consecuencia. Una a la que llamo una consecuencia natural y por otra una consecuencia artificial. ¿Qué significa? Una consecuencia natural es aquella donde nosotros vamos a vivir, ¿no? La consecuencia natural. Si nosotros derramamos, en este caso, un vaso, ¿no? De agua, la consecuencia natural es que nosotros la limpiemos. No hay más. Por el contrario, una consecuencia artificial significa que nosotros, bueno, si derramamos el vaso, nos pueden regañar, nos pueden decir que no somos suficientes, competentes, ¿no? O que somos tontos, cualquiera de esos. Esa es una consecuencia artificial. Y por tanto, las consecuencias artificiales se van aprendiendo, ¿no? Tanto como las consecuencias naturales. Ok. Cuando nosotros hacemos estos ejercicios de las triple C, vamos a aprender a conocernos y a conocer lo que hace, en este caso, los niños. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, cada padre tiene una función, ¿no? Y la función principal es que si hay dos padres, ¿no? Un hermano o tíos o abuelos, etcétera, cada uno de esos miembros va a tener, pues, un papel importante, ¿no? Para eso, bueno, vamos a tener un vínculo. Un vínculo significa una relación entre dos personas, ¿no? Entonces, ellos, los niños, van a tener una relación con mamá, una relación con papá, una relación con hermanos y una relación con cualquier otro, ¿no? Y esta va a ser diferente. Y es diferente porque entre cada uno de esos hay contextos diferentes, ¿no? Bien, nosotros también vamos a crear una relación dependiendo de ese vínculo. Si el abuelo, ¿no? Es más enojón o la abuela nos regaña más o el tío es más juguetón, yo voy a tener una relación dependiendo de las consecuencias, de cómo cada uno me trata, ¿no? Si mis padres, en este caso, son más permisivos, yo voy a tener una conducta pues más dirigida a hacer lo que a mí me parece lo más adecuado, ¿no? Es lo que los niños hacen, saciar sus necesidades e intereses.
Por otra parte, bueno, vamos a tener una identidad. Entonces, en este contexto, los niños pues, van a tener una identidad en cuanto a los estereotipos, es decir, qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres, ¿no? Cómo se visten los hombres, cómo se visten las mujeres. Un claro ejemplo de ello es, bueno, las niñas usualmente les ponen vestido y a los niños usualmente pantalón. Ahora, nosotros vamos a tener como este desarrollo de los roles, ¿no? Los estereotipos de género. Esto no significa, ¿no?, que tenga que ver con la orientación. La orientación es independiente de los estereotipos y la orientación, bueno, es una preferencia que es completamente natural, no se elige. Entonces, cada padre, ¿no?, sea mamá, papá, ¿no?, tiene esa importancia en cuanto a ser diferente, ¿no? Y eso lo pueden notar muy fácil. Si el niño es regañado por mamá, ¿no?, podría ir a buscar a papá o al revés, ¿no? Eso nos los da pues esta vinculación, esta relación y también dependiendo cómo se comporte mamá o cómo se comporte papá, van a tener también esta adquisición del rol o el estereotipo de género asociado hombre-mujer, ¿no? Hay muchos otros más, pero es lo que más se puede encontrar. Bien, ahora cuando nosotros empezamos a tener este tipo de vínculos, de relaciones, ¿no?, e identidad, vamos también secundariamente a generar un tipo de apego, ¿no? Podemos entender que hay tres tipos de apego. Uno, el seguro, ¿no?, el inseguro y el desorganizado. Ok. Bien, aquí los primeros experimentos que se hicieron en torno al apego se hicieron en primates. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Es un macaco que tiene dos mamás. Una mamá que le da alimento y por otra una mamá que le da calor, ¿no? Ahora, pensando en estos dos mamás diferentes, ¿con quién piensan que el macaco pasaba más tiempo? Tomen unos segundos. Ok, el macaco pasaba más tiempo con la mamá que le proveía calor, ¿no? Podemos pensar, bueno, si lo más importante es el alimento, ¿por qué no está pasando más tiempo en la mamá que le provee alimento? Bueno, ahí empiezan los primeros estudios de apego. Los primates, los mamíferos prefieren estar con aquellos que cuidan de sí, no tanto que les provean, ¿no?, alguna necesidad. Sí es importante, pero ellos van a preferir antes la seguridad, el confort, la calidez. Bien, ahora, ¿qué significa tener un apego seguro? Bueno, los niños se sienten seguros, ¿no?, valga la redundancia, cuando sienten protegidos en varios sentidos, en sentido físico, emocional y relacional. En sentido físico significa que nosotros vamos a tener esa cercanía, ese cuidado, ese contacto físico, ¿no?, con ellos. Y por el otro vamos a tener una protección emocional, donde nosotros vamos a hacerles saber que sus emociones importan, ¿no?, que sus emociones son reales, válidas y que estamos ahí para atenderlas, escucharlas. Y todo eso, pues, en la manera en cómo yo me relacioné con esas dos expresiones, tanto de física como de cercanía emocional, va a generar este apego seguro. Ahora, tienen que creer que sus padres van a protegerlos del daño físico, pero también van a velar por su seguridad emocional y relacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un niño se cae y nosotros, ¿no?, vamos y le damos consuelo, le damos una calma de que estemos ahí, eso significa que los niños van a estar seguros de que si necesitan algo, van a poder acudir a nosotros. Ok, en de inseguro, bueno, son varios tipos, ¿no? Podemos encontrar varios tipos. Uno es de tipo evitativo, es decir, los niños reciben de sus padres atención a sus necesidades fisiológicas, juguetes, actividades, pero sin ofrecer atención a sus emociones, ¿no? Entonces yo puedo dar de comer a alguien, ¿no?, a un bebé, a un niño, pero no me estoy involucrando,
en lo que él está experimentando. Simplemente, ¿no?, le doy de comer o simplemente lo baño, es decir, no paso tiempo con él. En este caso, ¿no?, si lo baño, bueno, pues entonces lo estoy aparte acariciando, parte teniendo como ese confort, sino simplemente lo cambio y ya, ¿no?, como si fuese en serie. Y bueno, también tenemos de tipo ambivalente, o sea, los niños reciben en ocasiones muestras de interés sobre sus emociones y necesidades y otras veces no. Los niños pueden experimentar ansiedad y poca confianza en sus progenitores, ¿no?, o sus padres. Algunas veces los niños no encuentran consuelo ni con la presencia o ausencia de los padres, ¿no? Esto es porque los padres algunas veces atienden sus necesidades y otras no, como lo mencionamos. Entonces el niño no está seguro de cuándo va a ser atendido. Por tanto, si muestra alguna necesidad, ¿no?, tampoco va a estar seguro si mostrarla, ¿no? Entonces va a empezar a generar esta ansiedad por la incertidumbre, ¿no? También se le conoce como ambivalente o inseguro. Y bueno, otro tipo del inseguro es el desorganizado, es decir, los niños notan una severa falta de sintonía con sus padres cuando los padres dan miedo o cuando los propios padres están asustados y no se acercan. Ok, aquí también pueden producirse cuando un progenitor, ¿no?, en lugar de ayudar al niño a sentirse a salvo de una amenaza, se convierte él mismo en una amenaza. Si un niño está llorando, ¿no?, porque tiene dolor, porque tiene hambre, frío, ¿no?, sus necesidades, porque no pudo conseguir lo que desea, ¿no?, y en vez de ello dar consuelo, atención y demás, los regañamos o incluso les agredimos físicamente, pues los niños van a tener miedo sobre expresar sus necesidades, ¿no?, y por tanto miedo hacia el progenitor, a los padres, ¿no? Y el hecho de tenerle miedo a los padres lleva al niño a convertirse en un adulto con dificultades para regular sus emociones y sentirse inseguro en el mundo. Es decir, que un niño bajo este tipo de apego ejercido por los padres va a tener, por ejemplo, una necesidad mayor, ¿no?, o lo suficientemente intensa la emoción para que me sea atendida, ¿no? O por otra, que mis emociones no son importantes, ¿no?, y van a vivir como en el extremo, ¿no? Una característica de este tipo de apego desorganizado puede llegar a producir algunos trastornos de personalidad o como adultos, ¿no?, desregularse. Significa que van a vivir las emociones muy, muy intensas, ¿no?, o van a tener una disociación, es decir, no van a saber qué sentir, van a tener esta confusión. Ok, ahora el apego y la paternidad. ¿Por qué es importante, no? Ahora, quiero que piensen en su propio historial de apego en la infancia con respecto a sus padres y cómo se ha desarrollado hasta llegar a la edad adulta. Es decir, si pudiéramos nosotros categorizarnos, ¿no?, que no pueden necesariamente caer en una sola categoría, estarían en un apego seguro, estarían en un apego inseguro, de tipo ansioso, ambivalente o de tipo evitativo, ¿no?, o de tipo desorganizado, que son muy, muy pocos realmente los desorganizados. Tomen un segundo. Ok, bueno, ahora veremos cómo este apego seguro se va a manifestar en los adultos, ¿no? Bueno, ciertos niños de adultos tienen la suerte en general de disfrutar de buenas relaciones, sentirse respetados por sus iguales, realizar su potencial intelectual y regular bien sus emociones. Como apego inseguro en adultos, bueno, si son de tipo evitativo, de mayores llevan vidas distantes desde el punto de vista emocional, desdeñando la importancia de las relaciones, a menudo evitando las relaciones estrechas y rechazando los intentos de relación a niveles profundos o significativos. Entonces van a tener también dificultad, por ejemplo, cuando las personas se les acercan o tienen contacto físico, ¿no?
van a sentirse de alguna manera incómodos o van a rechazar esa muestra de contacto físico, ¿no? A veces pues sin percatarse de ello. Ok, ¿no? En el caso del apego ambivalente o ansioso, se convierten en adultos que viven con mucho caos, ansiedad e inseguridad, como esto que les comento de no saber lo que quieren, no saber qué sienten, ¿no? Y su experiencia es tumultuosa y es resultado de unos padres que a veces estaban presentes y a veces no. Por tanto, aprendieron a que no podían contar con sus padres en lo que se refería a sintonía, conexión y regulación, ¿no? Y esta inconsistencia les provocó una gran inseguridad en cuanto a la relación con el progenitor y el mundo en general. Es fundamental esta tríada de sintonía, conexión y regulación, ¿no? Y bueno, también actuar en consecuencia. Aquí tenemos una historia, es muy breve, ¿no? Sobre una muestra de apego. Cuando llora, es posible que su padre realmente quiera estar presente para él y satisfacer sus necesidades. De hecho, a veces lo hace, pero en ocasiones sus emociones lo abruman y es literalmente incapaz de responder con eficacia a su hijo. Mientras que el padre se aproximaba a su hijo de un modo emocionalmente desconectado, este padre sucumbe fácilmente a una avalancha de emociones, lo cual lo deja desorientado y confuso, incapaz de sintonizar con su hijo y actuar como es debido. En lugar de atender el hambre del bebé, entra en un estado de ansiedad y le preocupa no ser capaz de consolarlo. Corre a él y con expresión angustiada lo coge de los brazos. ¿Qué tipo de apego es? Ambivalente, ansioso, evitativo, desorganizado o seguro. Tomen unos segundos. Bien, la respuesta es ambivalente. Ok. Y por último, bueno, el apego desorganizado, visto en adultos, se produce cuando un progenitor, en lugar de ayudar al niño a sentirse a salvo, es una amenaza y se convierte él mismo en una amenaza, ¿no? Este es de los tipos de apego menos comunes, pero los más peligrosos, ¿no? Pocas padres realmente llegan a tener este tipo de apego. Usualmente son padres que tienen antecedentes con uso de sustancias, ¿no? Adicción, dependencias, ¿no? O bien con desórdenes de personalidad. Entonces es muy poco probable que haya, ¿no? Ahora, si bien hemos tenido una experiencia en nuestra vida de distintos tipos de apego y en el día a día ejercemos algún tipo de apego, bueno, no es algo que no podamos dejar de hacer o empezar a hacer, ¿no? Para esto, bueno, vamos a tener un apego seguro, aprendido, ¿no? Y se los aseguro que puede ser aprendido. Bien, para ello vamos a necesitar algo que le decimos narración coherente, ¿no? Y esto significa que vamos a empezar a contarnos nuestra historia personal desde un punto de vista externo. Veamos con este ejemplo. Mi madre estaba siempre enfadada, nos quería. De eso no hubo la menor duda, pero sus padres erraron con ella. El padre trabajaba a todas horas y mamá era una alcohólica encubierta. Mi madre era la mayor de 6 y por tanto siempre tenía la sensación de que debía ser perfecta, mi mamá, pero obviamente no podía. Supongo que se lo guardaba todo e intentaba controlar al máximo, pero sus emociones se disparaban cada vez que algo iba mal. Normalmente mis hermanas y yo nos llevábamos la peor parte, a veces incluso físicamente. Me temo que yo consiento demasiadas cosas a mis hijos y me parece que es porque no quiero que sientan esa misma presión de ser perfecto, ¿no? Aquí, cuando nosotros nos narramos nuestra propia historia y la vemos desde un punto de vista explicando qué es lo que hemos vivido, podemos llegar a este autoconocimiento de, claro, por eso hoy en día permito que mis hijos hagan ciertas cosas, porque me da miedo, como cuando yo era niño, tener esas experiencias. Entonces,
Claro, aquí puedo yo tener una experiencia de estoy generando un apego evitativo o un apego ambivalente, porque a veces, si en este caso los niños pasan de los límites, ¿no? La mamá puede responder con violencia, ¿no? O con gritos. Entonces, los niños aprenderán que, bueno, puedo hacer a veces lo que quiera y a veces no, generando un apego ambivalente, ¿no? Es decir, que pasar de un apego pues desorganizado, ¿no? Pasamos a un tipo de apego, ¿no? Ansioso, ¿no? Que es parte de los inseguros. Ok, bien, yo no soy culpable de lo que me pasó, de mi experiencia, de historia de vida, pero sí soy responsable de lo que haga ahora, tanto por mí como por mis hijos. Bien, ahora, ¿por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por lo más básico. Aquí tenemos un gráfico muy sencillo sobre el proceso de mielinización. La mielinización es ese proceso donde las funciones ejecutivas o las funciones cognitivas van madurando. Las funciones pueden ser atención, memoria, concentración, planeación, metacognición, inhibición, ¿no? Regulación emocional, ¿no? Entre otras. Y todas estas se localizan y están en relación con otras áreas dedicadas a esas funciones ejecutivas. Por ejemplo, la memoria está localizada pues, dentro, ¿no? De la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, la memoria episódica, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de memoria y eso, bueno, se va organizando desde una parte llamada el hipotálamo. Digo, perdón, el hipocampo. El, hipo, el hipocampo, donde empieza a generarse pues la memoria, ¿no? Y se conecta con otras áreas, ¿no? Para evaluar si esa memoria vale guardarla a corto o largo plazo. Ese es el proceso de mielinización. Ahora, este proceso, el 60% de la maduración de las funciones se va a dar en los primeros 12 años. Es decir, las funciones más básicas como atención, memoria, concentración y regulación van a estar aquí, ¿no? Prácticamente hasta la adolescencia. Así que si los niños actúan con poca regulación, con impulsividad, con poca memoria, llega a ser relativamente normal, ¿no? Conforme avanzamos en edad, a partir de los 12 a los 16, van a mudar otro 20%, ¿no? Es decir, tres veces menos que en la primera etapa. Y en la última, pues es el 20%. Igualmente. Entonces, llegando hasta los 30, cuando los procesos de maduración ya se ven en su mayoría completos. Ahora, durante este periodo también pueden pasar eventos, ¿no? O situaciones que dificulten o deterioren las funciones. Un niño que no duerme, que no come bien, ¿no? Que pasa en ayunas durante mucho tiempo, que no es estimulado, que no es invitado, que no es puesto a retos, no va a alcanzar su potencial biológico por las condiciones medioambientales. Entonces es muy importante comenzar lo más pronto posible a ayudarles a regular sus emociones y a otorgarles un apego seguro. Bien, pues igual, ¿no? ¿Por dónde empezar en el sentido emocional? Bueno, vamos a ser y estar presentes. ¿Qué significa? Significa estar presente en un sentido físico, así como proporcionarles una presencia de calidad. Cuando estén atendiendo sus necesidades, cuando estés expresándoles tu amor, cuando le estés aleccionándoles, cuando se rían juntos, incluso cuando discutas con ellos. Y no tiene que ser perfecto, ¿no? Parte de este ejercicio es mejorar con el día a día y eso incluye las fallas, ¿no? Las fallas es parte del aprendizaje. Para esto, bueno, vamos a tener 4 condiciones para crear esta seguridad, para estar presentes, ¿no? Y bueno, la primera es justamente seguridad, ¿no? Darles visibilidad, darles consuelo
y hacerles sentir a salvo. Bien, la primera condición es seguridad, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, como el apego seguro, los niños van a sentirse seguros cuando sientan protegidos en sentido físico, emocional y relacional, es decir, como los estoy tratando. Una relación de apego seguro permite a un niño sentirse a gusto con el mundo e interactuar con los demás como un auténtico individuo que sabe quién es y de lo que es capaz de hacer. ¿Cómo dar seguridad? Bueno, lo que vamos a hacer, ¿no?, en principio es proteger y no ser una amenaza, ¿no? Prácticamente pueden ser antónimos. Bien, cuando nosotros protegemos, ¿no?, les estamos dando un ambiente seguro. Por tanto, no es recomendable exponerlos a discusiones, ¿no?, porque ellos no van a entender el contexto, sino que van a sentir, ¿no?, la experiencia de estrés, ¿no? Otro es cuando los corrijamos, no necesitamos gritarles, no necesitamos ponerles adjetivos, ¿no? Simplemente es ayudarles a que ellos puedan ser capaces de corregir, de remediar algo que hicieron, ¿no? Y por último, no exponerlos a experiencias, ¿no?, que todavía no son capaces de comprender. Un ejemplo de ello es los programas de tele, ¿no? Si nosotros los exponemos a violencia, ¿no?, que sea real o sea ficticia, ¿no?, ellos no van a saber la diferencia entre si es real o es ficticia, sino que ellos van a sentir el miedo, el temor, el terror o cualquier otra experiencia que se esté reflejando en la televisión, ¿no?, o en los medios. Ahora, ¿cómo dar seguridad?, ¿no? Este es un ejemplo que salió de un meme, ¿no?, y comienza así. A mi sobrina se le cayó el vaso lleno de agua al suelo. Yo de volada quise contener la situación diciéndole, no pasa nada, no pasa nada, yo limpio. Ella me quedó viendo como de, ajá, ya sé que no pasa nada, ¿por qué pasaría algo? Y entonces recordé mi infancia, ¿no? Es decir, este tío actuó conforme al apego que en algún momento él recibió. Entonces, bueno, ¿no?, aquí tenemos. Vaya, supongo que tendré que ir por otro vaso de zumo, dado que ya he tirado el que tenía, ¿no? Entonces, aquí es que nosotros vamos a confiar en que ellos tienen capacidad de resolver algo antes de reprenderlos, antes de solucionarles las cosas, ¿no? Es decir, estoy ahí para cuando tú estés resolviendo esto. Y esto no significa que los vamos a sobreproteger. Por ejemplo, trae, yo te la abro, ¿no? Te abro el frasco, ¿no? Es decir, no le estamos dando la oportunidad ni de regular, ni le estamos dando ese confort, esa paciencia, esa espera de que estamos ahí para ayudarlos cuando ya no puedan, ¿no? Sino que vamos a tener el tiempo suficiente para dedicarles de, ok, casi, ya casi lo has conseguido, ¿no? En este caso, abrir un yogurt. Adicional a esto, vamos a darles la oportunidad de una regulación emocional, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de, no has conseguido entrar al equipo, ahora mismo voy a llamar a ese entrenador. Es decir, que aquí la mamá está bastante molesta porque no fue admitida su hija, ¿no? Entonces, la mamá en este caso no ha regulado su propia emoción de enojo y por tanto, pues la niña puede sentir, ¿no?, vergüenza o pena por no haber logrado algo. Posteriormente, ella ya puede enojarse como su mamá lo hace y bueno, esto va a ser el resultado de un aprendizaje o de una invitación. Por el otro lado, cuando ayudamos a regular la emoción, es decir, sé lo decepcionada que debes estar, sobre todo después de haberte esforzado tanto para mejorar. Es decir, le damos visibilidad a la emoción, le ayudamos a regular y aceptamos la situación. En consecuencia, si la aceptamos, podemos encontrar o una solución
o una no solución. Y con ambas podremos estar bien, porque si hay un problema que se puede solucionar, habrá que solucionarlo. Y si hay un problema que no se puede solucionar, entonces probablemente no es un problema, pero lo vemos como tal. Por tanto, vamos a convertirnos en un puerto seguro donde los niños puedan llegar a pedir de nuestra ayuda, a conversar sobre lo que les pasa, porque estarán ahí. No los juzgaremos, sino los escucharemos detenidamente para entenderlos. Y bueno, si fallamos, aunque reacciones mal con tus hijos desde un estado de amenaza, luego puedes reparar la brecha en la relación. Al hacerlo, proporcionas a tus hijos muy diversas experiencias valiosas, aunque no estés actuando exactamente como te gustaría. ¿De qué maneras tus padres u otros cuidadores te ayudaron a sentirte seguro? ¿De qué maneras no te sentiste seguro? Piensa en tus experiencias físicas, emocionales y relacionales. ¿Te sentiste protegido por tus padres? ¿De qué maneras te protegieron debidamente? ¿De qué maneras no lo consiguieron? ¿Te sentiste alguna vez aterrorizado por tus padres? ¿Fueron tus padres alguna vez una fuente de miedo? Entonces, bueno, dejaremos esto de tarea para que puedan considerarlo y que puedan tener esta experiencia de autoconocimiento. Ok. Bien, la segunda es darles visibilidad. ¿Qué significa? Consiste simplemente en estar presentes para nuestros hijos en sentido físico. Asistimos a sus recitales, pasamos tiempo con ellos, jugamos con ellos, leemos juntos y muchas cosas más. La cantidad de tiempo sí importa. Si le añadimos calidad, aún mejor. Ahora, conlleva estar en sintonía y comprender con lo que sucede dentro de ellos y centrar realmente la atención en sus sentimientos, pensamientos y recuerdos íntimos, lo que sea que pase por sus mentes que acompañe a su comportamiento. Ahora, ¿qué significa estar en sintonía? Sintonía es que nosotros vamos a tener empatía sobre lo que sienten, pero también vamos a entender por qué lo sienten, ¿no? Y eso es a través de preguntarles qué es lo que les pasa en cuanto a lo que piensan o a lo que recuerdan. Vamos a tener en este caso el contexto interno de los niños y vamos a actuar en consecuencia. Si yo entiendo que mi niño está triste porque ha perdido su juguete, actuaré de una forma oportuna, dándole consuelo, ¿no? Dándole importancia y no regañándole, por ejemplo, diciéndole que pues es un descuidado o que esas cosas le pasan por ser descuidado o de ser de cierta manera. Vamos a ver el caso de Jasmine y Alicia. Jasmine es madre de Alicia y empezó a quejarse de unos dolores de cabeza anormales a los 8 años. Comenzó a faltar al colegio y a otras actividades. Cuando el pediatra efectuó las pruebas necesarias y diagnosticó que a Alicia no le pasaba nada, Jasmine no supo qué hacer. Deseaba apoyar y creer a su hija. Empezó a llevar de un especialista a otro. Pero cuando se le informó repetidamente de que en apariencia la niña no tenía ningún problema, al final visitaron a un neuropsicólogo que descubrió que Alicia en efecto sufría de un trastorno complejo y desconcertante que se manifestaba precisamente con los síntomas que ella experimentaba. Por suerte, ese trastorno se trataba fácilmente con fármacos y un cambio de dieta. Por desgracia, la niña había sufrido mucho durante mucho tiempo sin alivio. Además, se había dado cuenta de que su madre a veces no le creía cuando ella explicaba lo que le pasaba. Alicia había estado viviendo con dolor físico y emocional. Bueno, ¿cómo dar visibilidad? En el caso de Jasmine y Alicia, bueno, Jasmine genuinamente quería que Alicia estuviera bien, pero no tenía ni idea. Por tanto, no podía otorgarle, ¿no?, a través de la comprensión lo que le pasaba. Lo único que podía era otorgarle consuelo, ¿no?, a través de estar con ella, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la visibilidad, ¿no? Cuando los niños experimentan un malestar, nosotros tenemos la oportunidad de hacerles notar que estamos ahí, que nos importan sus sentimientos y emociones. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Esta niña no puede encontrar algo, ¿no?,
dentro de todo su desastre de su recámara. Y entonces su mamá le dice, por eso tienes que guardar la ropa con una postura de enojo y de desaprobación. Es decir, esta niña va a sufrir tanto las consecuencias naturales de no encontrar lo que quiere como las consecuencias artificiales de un regaño. Ahora, si nosotros damos visibilidad, significa que vamos a hacer que los niños vean que nos importan sus sentimientos. Ya sé que es muy decepcionante. Veamos qué otra cosa encontramos. Entonces, aquí damos visibilidad a lo que le importa e incluso podemos encontrar una solución, ¿no? Y, por ejemplo, plantear que, bueno, es importante que puedas tener un orden porque esto probablemente pasaría las menos veces. Aquí tenemos otro ejemplo. No te preocupes, no hay razón para estar nerviosa. Es decir, que la niña se siente nerviosa, pero nosotros le hacemos ver que su emoción no importa y que por tanto debería de hacer, ¿no? En este caso, comenzar el entrenamiento. Pero si nosotros damos visibilidad, significa que vamos a validar su emoción. Mucha gente se pone nerviosa el primer día. Me quedaré aquí hasta que te sientas cómoda. Damos visibilidad a sus emociones. Ahora, ¿cómo son las matemáticas de ser visto? Primero, vamos a estar ahí, es decir, en presencia. Aquí un ejemplo. Este dibujo de nuestra casa lo has bordado. Sé lo mucho que te has esforzado, así se hace. Reconocemos lo que está haciendo, ¿no? Por otra parte, bueno, no has visto el monopatín, ¿verdad? Debes haberte llevado un buen susto al tropezar, ¿no? Y por última parte, tengo sentimientos y pensamientos que son reales y merezco ser querida y recibir atención. Ok, bien, ahora piensen, ¿alguna vez has hecho algo de esto? Por ejemplo, ¿has hecho juicios precipitados y etiquetas a tus hijos? Si es así, toma tiempo y espacio para observar y aprender, antes que hacer un juicio precipitado. Si los niños no son vistos, pueden generar culpa, vergüenza o desesperanza. Si son vistos, generan aceptación, validación y confianza. Detenernos a pensar qué podría estar ocurriendo bajo la superficie y déjate llevar por la curiosidad de preguntarle su experiencia. Así evitaremos dejar de llevar nuestros propios deseos y categorías influyan en nuestras percepciones. Nuevamente hacemos énfasis sobre el autoconocimiento y el tipo de apego que estamos ejerciendo con los niños. Si fallas, nuevamente no eres perfecto. En el caso de Jasmine, no pudo resolver el problema inmediatamente y a pesar de que Alicia no se sintió apoyada a lo largo de todo el proceso, Jasmine, por el hecho de permanecer alerta, consiguió en último extremo descubrir la verdad sobre el dolor de Alicia. Es decir, no se rindió. Bien, ahora, ¿cómo damos consuelo como el tercer pilar? Bueno, consiste en enseñarles a aprovechar la situación y estar con ellos cuando los necesiten, sin evitarles el dolor y el malestar, ¿no? Porque entonces caeríamos en la sobreprotección de hacer las cosas para evitarles la menor molestia. Eso definitivamente los aleja de la regulación emocional. Ok, entonces los niños que encuentran consuelos pues no deben albergar la menor duda de que estaremos presentes en los momentos difíciles. Y tenemos que dejar que aprendan que en la vida hay dolor, pero esa lección debe ir acompañada de la profunda conciencia de que nunca tendrán que sufrir solos, ¿no? Si yo estoy pasando por un mal momento y lo comparto y me dan consuelo, voy a tener una mejor experiencia de que puedo estar acompañado en este proceso. Pero si yo tengo esa sensación de que tengo que resolverlo solo, voy a generar una conducta pues de aislamiento y al no resolverlo, poderlo resolver, de poca autoeficacia, de poca autoestima y voy a confiar poco en mí. Ok, ahora veamos el consuelo versus el castigo, ¿no?
Si estás en una situación en la que te sientes abrumado y pierdes el control, será castigado. Es decir, les estamos enseñando a los niños que tienen que controlarse. Pero recordemos que ellos están en un proceso de maduración y no van a poder hacerlo, ¿no? Los niños no van a decir, claro, me estoy dando cuenta que estoy actuando de una manera exagerada y lo mejor es que haga yo esto para poder evitar o para poder reducir el menor malestar o consecuencias. Ellos no hacen eso porque no tienen esta maduración de ir muy a futuro en mediano plazo. Nosotros como adultos sí, la mayoría sí. Ahora, no los castigamos por sentirse mal. ¿Qué hacemos? Si estás en una situación en la que te sientes abrumado y pierdes el control, te ayudaré y juntos conseguiremos que vuelvas a la calma. Puede que no lo logres lo que deseas ahora mismo, pero todo irá bien. Estoy aquí para ti, ¿no? Recordemos, ¿no?, cuando el padre permite que el niño abra el frasco de yogurt, cuando la mamá permite que la niña se sienta nerviosa antes de iniciar en el ballet, sobre la mamá que también está ahí consolando esta niña que no puede encontrar lo que para ella es importante, ¿no? Es la diferencia entre dar consuelo y dar castigo, ¿no? Como para dar consuelo necesitamos ver las emociones que ellos tienen y acompañarlos en ello. Ok, ¿cuál es el efecto de otorgar consuelo? ¿No? Bueno, que los niños van a poder tomar decisiones y planificar sensatas conforme vayan madurando, ¿no? Van a poder regular las emociones, ¿no?, y estas experiencias del cuerpo, ¿no?, como bueno, algunos niños lo refieren como hormiguitas, ¿no?, en las manos o en los pies que necesitan hacer algo para que se les quite. Van a tener mayor flexibilidad y se van a adaptar, ¿no? Dependiendo del contexto, ellos van a saber que tienen esa seguridad, o bien, si la seguridad está en casa, la van a poder trasladar a otros escenarios como la escuela o la casa de los abuelos o cualquier otro sitio, ¿no? Van a llevar consigo esta flexibilidad y naturalmente la adaptación. Van a tener mayor empatía, ¿no?, sobre ellos mismos y, bueno, sobre sus padres, y van a comprenderse a sí mismos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de el examen de mañana me da un poco de miedo. Y entonces lo que hace la mamá es estar ahí, ¿no? Podríamos poner, claro, entiendo que te sientas con miedo, ¿no? Cualquiera podría sentirse con miedo antes de presentar un examen, pero lo importante en este caso es estudiar, ¿no?, y hacer algunos ejercicios para que puedas llevarlo de la mejor forma posible. Ok, ¿cómo dar consuelo? Bueno, muchas veces se les ha enseñado a los padres, ¿no?, tras generaciones, que los berrinches deben ser ignorados, ¿no? Pero estamos muy lejos de que eso funcione. Cuando dejamos a un niño que pueda él estar con su berrinche, él no va a saber, ¿no?, que eso es un berrinche. Él no va a saber eh, etiquetar necesariamente sus emociones. Lo único que siente es un malestar y no sabe cómo regularlo. Para eso estamos nosotros, para ayudarles a regular y que a partir de eso aprendan a regular sus emociones. Entonces, antes que ignorarlos y dejarlos solos hacer su berrinche, necesitamos acompañarlos, ¿no?, y etiquetar, es decir, volver a darles visibilidad a sus emociones. Estás enfadada, primera etiqueta, y triste, segunda etiqueta, porque no te he dejado meterte en la nevera, ¿no?, es decir, tu conducta. Sí, ya lo sé, pero es peligroso, ¿no? Consecuencia. Y no quiero que te pase nada. Protección. Estoy aquí por si me necesitas mientras estás disgustada. Visibilidad y consuelo, ¿no? Aquí estamos metiendo una gran cantidad de etiquetas en tan solo un párrafo, que si lo hacemos de una manera consciente, es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy etiquetando una emoción, dos emociones, estoy
poniendo límites sobre una conducta que estoy especificando, ¿no? Estoy siendo empático, estoy cuidando de ti, ¿no? Quiero que estés a salvo y aparte, ¿no? Veo lo que experimentas y consuelo, estoy aquí mientras estás disgustado. No es fácil, ¿no? Pero podemos empezar a hacer nuestras fichas, ¿no? O bien algo así como nuestros acrónimos, ¿no? Para ayudarnos a recordar todo esto. Bien, aparte de dar consuelo, vamos también a dar autorregulación. Por ejemplo, aquí esta niña, ¿no? Falló pues un cuadrangular, ¿no? No sé cómo sea en béisbol, pero bueno. Entonces el padre está enojado porque ella falló. Es decir, el padre es incapaz de regularse a sí mismo y por tanto no puede dar consuelo. Para nosotros dar consuelo tenemos que en principio autorregularnos porque somos el modelo a seguir. Entonces en el segundo es, claro, ¿no? O sea, me hubiera gustado que hubieras hecho un cuadrangular, pero vaya, no fue posible, ¿no? Entiendo que te sientas triste, yo también me siento triste, pero vale, si nosotros mejoramos en nuestra técnica, podremos conseguir, ¿no? Un mejor resultado. Ok, ahora piensen, ¿no? ¿Cuándo experimentaste angustia en la infancia y quién estaba ahí para ti? Puede ser que tu papá, tu mamá o ninguno, ¿no? ¿Recibiste ese tipo de sintonía cuando estabas alterado? ¿Qué aspectos de ella desearías ofrecer a tus propios hijos? Recordemos que sintonía es estar ahí presente con empatía. Y por último, ¿cómo manejas tus propios momentos difíciles hoy en día, en tu vida adulta? ¿Tienes relación con el tipo de apego que has recibido? ¿Tienes alguien que te apoye cuando enfrentas momentos difíciles? Si no tenemos esta regulación, no podemos dar consuelo. Y si no tenemos consuelo, tampoco podemos obtener una autorregulación. Van de la mano. Y por último, bueno, ¿cuál es el efecto de estar a salvo? Conforme los niños se hacen mayores, por el hecho de sentirse a salvo, cada vez es menos necesario que otra persona proporcione las otras condiciones en todas las situaciones. Es decir, ellos pueden llegar a ser capaces de darse visibilidad, darse consuelo y darse seguridad, porque ya están a salvo. Ok. Bueno, ¿qué es lo que nos da el estar a salvo? Pues libertad para reflexionar sobre el pasado e integrarlo con el presente a la vez que se hacen planes adaptables para el futuro, ¿no? Es decir, vamos a tener esta conciencia de que somos capaces de rescatar información útil para hacer un plan para resolver cosas, ¿no? Parte de la autoeficacia. También vamos a tener capacidad de proporcionar comunicación en sintonía, ¿no? Siendo amables, empáticos, compasivos, atentos. Vamos a tener mayor flexibilidad y adaptabilidad. Es decir, si yo no puedo resolver algo en algún momento, ¿no? Puedo yo adaptarme a ese momento. Y eso requiere flexibilidad, empatía y perspicacia personal y capacidad de desarrollar una vida interior rica. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener un vocabulario emocional, una manera de expresarnos diversa, ¿no? Dependiendo del contexto, la paciencia, entre otras habilidades. Conforme los niños puedan hacer esto, van a estar seguros en donde sea, en la escuela, en el trabajo, en el recreo, en la calle, etc. Entonces, estar presentes para los niños es estar presente para nosotros. Por tanto, debemos dedicar un tiempo a reflexionar sobre las experiencias que tenemos hacia nuestros niños y los deseos para ellos. También sobre sus primeras experiencias con tus propios cuidadores, ¿no? Parte del autoconocimiento. Así verás más claro dónde te encuentras ahora y por tanto serás un mejor papá para tus hijos. Un papá que les proporcione la seguridad, que los prepare para salir al mundo. Parte del autocuidado es lo que hacemos en el día a día, ¿no? Comer bien, dormir,
descansar, tener tiempo libre, tiempo de ocio, ¿no? Entre otras. Y bueno, el efecto neurobiológico de las 4 condiciones es un cerebro integrado, un sistema nervioso que sea resiliente y que permanezca en estados de estrés eh, prolongadamente. Bueno, es lo que les vamos a ayudar, ¿no? Recuerden darles, ¿no?, seguridad, visibilidad, consuelo, y ellos van a sentirse a salvo. Bien, este es el final de la presentación, ¿no? Vamos a abrir una sección de dudas posteriormente, ¿no? Y bien, vayan realizando los ejercicios que les enviamos en formato de PDF y nos vemos en la siguiente conversación.